Aquellos que vienen en camino, para que juntos podamos alabar y bendecir tu santo nombre por medio del estudio de tu palabra. Te pedimos esto y te damos las gracias. Amén, Señor. Amén. Pueden ocupar su lugar. Y hoy vamos a comenzar un nuevo capítulo 10 de Primera de Corintios. Y vamos a ver los primeros 13 versículos del 1 al 13. Y para tenerlos en mente, voy a leerlos. Me siguen con su vista, o no ha salido ya, pero me siguen con su vista. Vamos a leer del 1 al 13 para saber de qué se trata este pasaje. Amén. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás, de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Así que ese va a ser el pasaje que vamos a estar viendo esta mañana. No creo que lo alcancemos a ver en su totalidad, pero vamos a empezar a observarlo y más que nada a entenderlo, a ver por qué se encuentra en esta parte donde el apóstol Pablo está hablando acerca de la libertad que tenemos en Cristo. Y como hemos visto lo que él habló en el capítulo 8, donde Pablo nos dio el principio de que aunque como creyentes somos libres para hacer todo aquello que las Escrituras no nos prohíben, como algo que, sabemos que hay cosas específicas que la Escritura nos dice que debemos de hacer, y hay otras que nos dice que no debemos de hacer, pero hay otras que no nos dicen nada al respecto, ¿sí? Lo que le llamamos las cosas del área gris, ¿sí? Donde el apóstol Pablo nos dio un principio de que si vamos a hacer algo ahí, en esa área gris, donde no está estipulado como bien o mal en la Escritura, tenemos que emplear el amor, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan que hay cosas que moralmente no son malas o espiritualmente no son malas ni son buenas, caen son neutrales? Y cuando nosotros vayamos a realizar alguna de esas actividades, somos libres de hacerlas en Cristo Jesús, pero siempre tengamos en consideración el amor hacia los demás.
¿Se acuerdan? Si lo que vamos a hacer ofende a alguien, a un hermano principalmente, debemos de ¿qué? No hacerlo. Aunque sea nuestro derecho hacerlo. ¿Sí? Que no digamos, bueno, pues esto yo lo puedo hacer, no es pecado, o sea, lo puedo hacer. Pero si al hacerlo ofendemos a alguien, es mejor no hacerlo. ¿Sí? Que tengamos en cuenta ese principio que el apóstol Pablo nos dio en el capítulo 8. O sea, que limitemos nuestra libertad por amor de los creyentes débiles. Y luego, en el capítulo 9, vimos que el apóstol Pablo ilustró, nos dio un ejemplo en su propio ministerio. Él tenía todo el derecho de que le pagaran, o sea, que lo apoyaran en su ministerio económicamente. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Era su derecho y es su derecho y la Escritura lo apoya. El Señor Jesucristo dijo que el obrero es digno ¿de qué? De su salario y que debe de vivir del Evangelio. O sea, estaba en todo su derecho para que los creyentes ahí en Corintio lo apoyaran, ¿sí? Económicamente. Pero ¿qué fue lo que hizo Pablo? Él decidió no recibir ningún sustento. Él prefirió trabajar con sus manos para ganarse su sustento de él y de los que lo acompañaban. Él estaba en toda su libertad de que le pagaran. Era responsabilidad de la iglesia, pero como él estaba entrando en un lugar virgen donde no... Recuerden que el apóstol Pablo era misionero, su ministerio era ir a donde el evangelio no se había predicado y establecer un grupo de personas ahí. Así que no iba a llegar ahí y les iba a decir, bueno, pues ya que se convirtieron, saben que yo necesito que me apoyen económicamente. Porque la gente, como era nueva, iba a decir, bueno, nomás, yo creo que está pensando nomás viene a enseñarnos, a darnos clases para que los sostengamos económicamente, como hoy piensa mucha gente, ¿sí? Principalmente los débiles en la fe, o sea, los nuevos, los nuevecitos. Así que para no poner obstáculo al evangelio y que personas pensaran de esa manera y no vinieran a escuchar el mensaje, Pablo decidió no ¿qué? Recibir sustento, aunque estaba en todo su derecho. Eso es un ejemplo, ¿sí? De cómo nuestra libertad puede afectar a otros si nos olvidamos del amor. ¿Sí entendemos hasta ahí? ¿Sí? ¿O no? Porque tenemos que entender, porque esto es progresivo, ¿sí? Porque esta sección que vamos a ver es cómo nos afectamos nosotros, ¿sí? El apóstol Pablo ya dio ejemplo, ¿verdad?, de que debemos de obrar en amor. Aunque estemos libres, podamos hacer algo, siempre veamos si no afecta a los demás, ¿sí? Pero también nos puede afectar a nosotros, ¿sí? Aunque sea algo neutral, y es lo que vamos a ver más adelante, ¿sí? Así que Pablo, con el fin de ilustrar y dar un ejemplo, él primeramente usó un ejemplo de sí mismo, de su ministerio, ¿sí? Y aquí nos da un ejemplo, aquí nos va a dar un ejemplo del pueblo de Israel, ¿sí? Así que por esa razón es que se encuentra este pasaje aquí, porque él quiere que aprendamos, así como él les estaba enseñando a los corintios, les dijo, miren, aprendan del pueblo de Israel, ¿sí? Cuando Dios los sacó de la esclavitud de Egipto y los trajo al desierto, ellos tenían la libertad porque habían sido libres. Por 400 años habían permanecido esclavos, siendo pues
Ustedes saben la vida de un esclavo, ¿no? Literalmente esclavos, maltratados por 400 años por los egipcios. Una vez que Dios los sacó de la esclavitud para llevarlos a la tierra prometida, entonces ya tenían ¿qué? Libertad. Pero en el caminar por el desierto, ellos abusaron de esa libertad. ¿Y qué les pasó? ¿Eh? Exactamente. Y salieron, yo creo, como más de 1 millón de israelitas de Egipto, pero ¿cuántos entraron a la tierra prometida? Nomás 2 de los originales, ¿eh? Nomás 2 entraron, o sea, todos perecieron en el desierto, ¿sí? Porque abusaron de su libertad. Y ese es precisamente cómo nos puede afectar a nosotros. Y estas cosas, como dice Pablo aquí, son para nuestro ejemplo, para que aprendamos, ¿sí? A no utilizar nuestra libertad de tal manera que caigamos en pecado, ¿sí? Aunque varios de ellos no perdieron su salvación, ¿verdad? Pero sí perdieron la oportunidad de ser utilizados por Dios, ¿sí? Y ya hemos visto, hemos estado estudiando también Romanos, que el que es creyente, el verdadero creyente no puede perder su salvación, pero puede perder el dar servicio o el ser usado por Dios, ¿sí? ¿Por causa de qué? Del pecado. Bueno, así que aquí vamos a ver cómo esa libertad puede afectarnos. Y aquí en este capítulo 10 ilustra cómo nuestro uso de la libertad puede afectar nuestra propia vida. Y cómo esa libertad, si usamos mal de una manera mal esa libertad, nos puede descalificar de un servicio efectivo a Cristo. Y una de las maneras seguras de caer en la tentación y el pecado es tener ¿qué? ¿Exceso de qué? Confianza. ¿Sí? Los corintios le escribieron a Pablo preguntándole, ¿se acuerdan de esas cosas? En el capítulo 7, de que si estaba bien comer, que ellos decían que estaba bien comer lo que había sido ofrecido, ¿qué? A los ídolos. ¿Sí? Ya vimos esa sección, ¿sí? Donde dice, porque sabemos que los ídolos no son nada. La carne pues es comida, es alimento, no hay ningún problema, ¿sí? Así que nosotros podemos comer esa carne, decían. ¿Por qué? Porque conocemos la Escritura y la Escritura no lo prohíbe, ¿sí? Miren, eso que estaban, los que estaban muy maduros estaban con exceso de confianza, ¿sí? Se sentían ya muy maduros, pensaban que podían ir a la fiesta, a una fiesta de las que se celebraban en aquel entonces, y se acuerdan qué clase de fiestas eran, ¿no? Donde había comida, donde ofrecían estos alimentos a sus dioses, pero que también dentro de ahí, de esos movimientos, se llevaban a cabo orgías, ¿sí? Y alababan a sus dioses. Entonces, algunos de los creyentes corintios maduros decían, podemos ir, nosotros no vamos a participar de esas cosas. Nosotros vamos a ir a acompañar. Sabemos que podemos comer de la carne porque, pues, detrás del ídolo de esos dioses no hay nada, ¿verdad? Pero ¿saben qué puede pasar? Que tanto estar yendo ahí, ¿qué es lo que pasa? Tal vez las primeras veces dicen no, pero luego empieza poco a poquito, ¿sí? Un ejemplo en la vida de hoy. Por ejemplo, ustedes saben que si se casa un familiar que no es creyente, pues vamos a la iglesia donde estén, ¿verdad? Para acompañarlos, ¿sí? Y pues lo podemos hacer. Tenemos la libertad de hacerlo, ¿sí o no?
Claro, si un creyente es débil en la fe, va a decir, oh, yo no quiero ir ahí porque de ahí salí y las cosas que hacen ahí, pues no. Entonces, pues, si alguien va con nosotros y no quiere entrar ahí, ¿qué vamos a hacer? No entrar, ¿sí? Por el bien de nuestro hermano que es más débil en la fe. Pero si somos maduros en la fe, no me afecta, yo no voy a ir a adorar esos monos ahí o lo que sea, esas imágenes, no voy a hacer lo que ellos hacen, yo nomás voy a ir a acompañar a mi familiar, a mi amigo o lo que sea. Y lo podemos hacer, ¿sí o no? Siempre y cuando, sí, todos hemos asistido a una boda. Pero ¿qué pasa si seguimos yendo? ¿Sí? Decimos, oh, yo puedo ir ahí todas las veces que yo quiera. ¿Y qué tal si seguimos? Tal vez los primeros veces no vamos a participar de lo que hacen, pero poco a poco, ¿qué? Vamos a ir tratando de justificar lo que hacen, ¿sí? Y poco a poco vamos a ir, ¿qué? Cayendo en las cosas que ellos hacen, ¿sí? Por ejemplo, podemos ir después de la ceremonia a la fiesta y vamos y comemos ahí, estamos, bueno, pues ahí están los que no conocen a Cristo, tenemos que estar donde la gente no conoce a Cristo para hablarles de Cristo, ¿no? Vamos, comemos, tomamos ahí, pues, no bebidas embriagantes, ¿verdad? Pero ¿qué tal si semana tras semana, porque ustedes saben que muchas personas tienen fiestas todos los fines de semana? Si no es un bautismo, si no es una boda, si no es una quinceañera, si no es esto, si no es aquello. ¿Y qué tal si continuamente estamos yendo ahí? ¿Qué va a suceder? ¿Podemos ir, sí o no? Pero el estar continuamente yendo ahí, poco a poco vamos a empezar a hacer las cosas que hacen. Y eso fue lo que le sucedió a los corintios, ¿sí? Inclusive uno de ellos ya estaba viviendo con la esposa de su padre. Claro, era madrastra, ¿verdad? Como vimos al empezar el capítulo. ¿Por qué? Porque ya habían sucumbido a la tentación, ¿sí? Y muchos de los que iban a esas fiestas, donde después se llevaban esas orgías, ya habían caído en la inmoralidad, ¿sí? Los corintios creyentes. ¿Por qué? Porque, ¿por el qué? ¿Exceso de qué? Confianza. Decían, oh, yo puedo ir ahí, soy maduro, yo me sé la Biblia al revés y al derecho, sé que si soy tentado voy a mencionar algunos versículos en mi mente, me voy a alejar de ahí, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Poco a poco podemos ir ¿qué? Sucumbiendo a la tentación, ¿sí? Y eso precisamente ese es el principio que el apóstol Pablo nos da aquí en Primera de Corintios 10. ¿Cuál es? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Están viendo el pasaje? Versículo 12, ¿qué dice? ¿Qué dice, hermana Rosa? Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Exactamente, ¿sí? Así que el principio aquí sería el versículo 12, ¿sí? Precisamente. Así que el que piensa estar firme, o sea, que aquel que piense que dice, yo soy maduro en la fe, a mí no me afectan esas cosas porque las puedo dominar. Cuando estamos en esa posición es cuando más cuidado debemos de tener, ¿sí? Y esa es la advertencia que el apóstol Pablo nos dice, que no abusemos, ¿qué? De la confianza, ¿sí?
Así que muchos de los creyentes corintios pensaban, y quizás se lo habían dicho a Pablo, como vimos en la carta, en el capítulo 7, y que se sentían perfectamente seguros en su vida cristiana, que ya habían triunfado, ¿verdad? Y esa era precisamente lo que Pablo les dijo. Si vamos ahí al capítulo 4, fíjense que dice el capítulo 4 de 1 de Corintios, que ya vimos. 4:8, donde Pablo les habla de una forma sarcástica. Fíjense lo que dice: ya estáis saciados, ya estáis ricos, si nosotros reináis, y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos, y hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. ¿Sí? Así que Pablo aquí de forma sarcástica les está diciendo eso. Ustedes piensan que están fuertes, que tienen todo, que ya han vencido y todas esas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente así estaban pensando los corintios. ¿Sí? Así que pensaban que eran bastante fuertes como para asociarse libremente con los paganos en sus ceremonias, ¿verdad? Y en sus actividades sociales, y decían que eso no les iba a afectar en lo moral ni en lo espiritual, siempre y cuando no participaran en situaciones abiertas de clara idolatría, ¿verdad? O inmoralidad. O sea, se sentían fuertes, que podían estar ahí y no sucumbir a las tentaciones, ¿sí? Así que Pablo les dice que se estaban, ¿qué? Engañando a sí mismos. Y eso es lo que hacemos cuando pensamos de esa manera. Nos estamos, ¿qué? Engañando a nosotros mismos, ¿sí? Porque abusar de la libertad no solo dañaba a los creyentes débiles, cuya conciencia quedaba ofendida, sino que también ponían en peligro su propia vida espiritual, ¿sí? O sea, aquella persona que vive, fíjense, hay veces que dicen, oh, yo puedo caminar en la orilla, hasta en la orilla de un precipicio, ¿no? Tanto vamos a andar caminando en la orilla del precipicio, lo podemos hacer, ¿no? Hasta que un día tropezamos y caigamos, ¿sí? ¿Y qué? Nos vamos al precipicio. Eso es precisamente lo que estamos haciendo. Y muchos creyentes piensan que pueden caminar en la orilla del precipicio, ¿sí? Y que no les va a afectar. Pero un día se tropiezan y caen, ¿sí? Ahora, todos podemos caer, ¿sí? No. Por eso la advertencia de Pablo, ¿sí? Por eso la advertencia de Pablo ahí en el versículo 12. El que piensa estar firme, mire que no, ¿qué? Caiga. Porque todos estamos propensos a caer, ¿sí? Y no podemos vivir mucho tiempo en el borde, ¿sí? En el borde extremo de la libertad sin caer en la tentación y luego, ¿qué? En el pecado. Así que el creyente maduro no debe buscar usar su libertad hasta ese extremo para ver cuánto puede aguantar, ¿sí?
el estar ahí en la orilla sin ser dañado. Pero cuando un creyente llega a tener tanta confianza en su propia fortaleza que piensa que nada le puede afectar, entonces está abusando de la confianza, ¿sí? Y es cuando está más que propenso, o estamos más propensos ¿a qué? A caer, ¿sí? Ahora, el peligro no es que vayamos a caer de la salvación o que vamos a perder la salvación, sino que vamos a caer de la ¿qué? Santidad y de que seamos utilizados en el servicio para Dios, para Cristo, ¿sí? Así que el Señor no toma estas cosas a la ligera, ¿sí? Así como vamos a ver cómo fue que Él obró cuando el pueblo de Israel abusó de la libertad que tenía en Dios, ¿sí? Cuando fueron sacados de Egipto. Así que primeramente vamos a ver, tomar un análisis de los valores de la libertad. Y nos dice aquí en los primeros 4 versículos, del 1 al 4, ¿qué dice ahí? Hermana Elena. 10 del 1 al 4. Uh-huh. ¿Del 4, hermano? Del 1 al 4. Del 1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Ok, gracias. Ahora fíjense la primera palabra que dice ahí. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué? Se refiere a la descalificación para el servicio, acerca de la cual Pablo acababa de hablar. Si vemos ahí el versículo 27 del capítulo 9, ¿qué dice? Sino que golpeó mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Sí? O sea, eliminado, descalificado, ¿sí? Y hablamos de que las personas que se enlistan para un maratón tienen que cumplir con los requisitos que se establece para el maratón, ¿sí? Y la persona puede ejercitarse, hacer todo lo que quiera, pero si hace algo indebido, lo sacan ¿qué? De la carrera, ¿sí? Nosotros tenemos una carrera. ¿Cuál es esa carrera? ¿Cuál es nuestra carrera como creyentes en esta vida? Que bueno, la santidad, pero tenemos un trabajo que el Señor nos ha dejado aquí, y la única razón por la que estamos todavía vivos es para llevar a cabo ese trabajo, esa obra. ¿Cuál es? Ser testigos, ¿sí? Predicar el evangelio, ¿sí? No es alabar a Dios, ¿sí? Porque eso lo vamos a hacer mucho mejor cuando estemos allá, porque ahorita lo podemos alabar, pero no de la manera que Dios quiere que adoremos a su Hijo, ¿sí? Eso no lo podemos hacer ahorita. Pero cuando estemos allá, hay algo que no vamos a poder hacer, que es predicar el evangelio, ¿sí? Esa es la carrera en la cual estamos todos como creyentes, ¿sí? En esa carrera estamos, y necesitamos hacer todo lo posible para evitar que seamos ¿qué? Descalificados, ¿sí? Porque si no, nos sacan de la carrera. Dios nos saca de la carrera, que fue precisamente lo que le pasó a Israel. ¿Sí o no? Dios lo sacó ¿de qué? De la carrera.
temporalmente. ¿Sí? Así que el por qué, la palabra por qué se refiere a la descalificación para el servicio de la cual Pablo nos habla ahí en el versículo 27 y nos da unos ejemplos, siguen unos ejemplos cuando dice, no quiero hermanos que ignoréis, ¿sí? Y esto pues nos está preparando con relatos familiares y antiguos, ¿sí? Porque también es una declaración urgente, aquellos que lo escuchen, ¿verdad? O que lean este pasaje, que recuerden lo que le sucedió a Israel en el desierto, porque sirve en parte para recordar y en parte para recibir nueva enseñanza. Todos los hebreos son descendientes físicos de Abraham. Sabemos eso, ¿sí? Porque aquí dice, ¿cómo dice aquí? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, ¿sí? Nuestros padres. Y cuando habla de los padres, ¿se está refiriendo a quién? A los patriarcas, ¿sí? El primero fue ¿quién? Abraham. De ahí comenzó todo, ¿sí? Abraham, ¿sí? Pero todos los hebreos son descendientes físicos de Abraham. Pero nosotros no somos descendientes físicos. ¿Somos qué? Descendientes ¿qué? Espirituales de Abraham. También Abraham es nuestro padre ¿qué? En la fe, ¿sí? Pero también sabemos, como vimos en Romanos, o podemos ver en Romanos 9:6, porque no todos los que descienden de Israel son ¿qué? Israelitas, ¿sí? Y el versículo 8 dice, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como ¿qué? Descendientes. ¿Sí? Abraham tuvo 2 hijos. Uno de la promesa y otro que no era de la promesa. ¿Sí? Así que los que confían en Cristo por fe son hijos de ¿qué? De la promesa. Pero los que no, pues no son hijos. ¿Se acuerdan cómo fue sacado ¿cómo? Ismael. ¿Sí? Porque Ismael no era el hijo de la promesa, no era el hijo prometido. ¿Sí? Así que, en cierta forma, Abraham es parte de todos los fieles. Y en ese sentido se puede aplicar tanto a los judíos, como a los cristianos, cuando Pablo hace aquí referencia a nuestros padres, porque ellos eran descendientes espirituales de todos los que, somos descendientes espirituales de todos los que creen, ¿sí? Y de los que creían. Ahora, aquí en estos versículos del 1 al 4, Pablo hace un énfasis como que todos ellos eran parte de una comunidad, así como la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿sí? En cierta forma, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Los israelitas también Dios escogió a ese pueblo con un propósito. ¿Cuál era el propósito? El mismo que nosotros, ¿sí? De ser testigo, ¿qué? A las naciones. Pero quería que fuera una comunidad que fuera distinguida entre todos los demás, para que pudieran dar, ¿qué? Testimonio a los demás, ¿sí? Así que por eso dice todos. Y la palabra todos se usa aquí 5 veces en estos versículos para indicar esa unidad y esa experiencia y bendición especial que tenía el pueblo de Israel. Porque Dios se pudo haber fijado en cualquier otro pueblo, pero se fijó ¿en quién? En Israel. ¿Por qué? Porque Él lo escogió, ¿sí? Él escogió a Israel. Y aquí vamos a ver 3 áreas básicas de bendición, ¿sí? La bendición de Egipto, vamos a ver el bautismo en Moisés y el sustento espiritual.
Primeramente, ustedes saben que los israelitas estuvieron 400 años en Egipto como esclavos y estuvieron completamente sometidos a un pueblo. Y recuerden, esto es un ejemplo. Ellos estuvieron completamente sometidos a un pueblo extranjero y pagano que abusó de ellos, los difamó y los hizo trabajar hasta el agotamiento. Pero fíjense que al estar viviendo en esa cultura, varias cosas se les pegaron. ¿Sí o no? Pues sí, 400 años. 400 años viviendo ahí. Ahora, fíjense, nosotros estamos en una cultura a la cual estamos expuestos, ¿sí? A sus tradiciones, a todas esas cosas, ¿eh? Por ejemplo, viene la Semana Santa, ¿no? Y hay muchos creyentes que se van allá a buscar huevitos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es la tradición. Dice, no, es cierto, no tiene nada de malo andar buscando huevitos, ¿sí? ¿O sí? Pero fíjense, de cierta manera, sublimemente empiezan a caer en esas cosas, ¿sí? Y es precisamente lo que le pasó al pueblo de Israel. Después de estar viviendo 400 años sometido a los egipcios con sus tradiciones y todas esas cosas, agarraron exactamente, agarraron todas las mañas como nosotros agarramos las mañas del mundo que nos rodea, ¿sí? Sin querer, poco a poco vamos cayendo en esas cosas, ¿sí o no? Bueno, y sabemos que Dios los sacó de ahí de Egipto con 10 plagas que trajo al pueblo de Egipto, y Dios los liberó milagrosamente de los egipcios. Abrió el mar Rojo, pasaron el mar, dice, pasaron el mar por tierra seca, y después, ¿qué hizo? Cerró el mar y todos los que venían que los venían persiguiendo, ¿qué? ¿Murieron qué? Ahogados, ¿sí? Los guió en el día mediante una columna de nube, y de noche usaba una columna, ¿qué? De fuego, como nos dice en Éxodos 13:21. Y esa precisamente era la manifestación suprema del Señor, ¿verdad? Que había sacado a su pueblo de la esclavitud. Y se convirtió, ¿verdad? Ese acto que Dios hizo, que es el Éxodo, se convirtió básicamente en la religión de los judíos, ¿sí? La Pascua, que es lo que se celebra, que es lo que celebran los judíos, que todavía la siguen celebrando, ¿sí? La Pascua, ¿eh? Sí, sí. O sea, es la piedra angular de ellos, podemos decir, ¿no? El Éxodo, ¿eh? Ahora, muchos quieren representar el Éxodo como la salvación espiritual, ¿sí? Lo comparan, pero si lo hacemos, no funciona, ¿eh? Porque muchos pueden decir, bueno, pero en el Éxodo salieron de Egipto, Dios los salvó, pero todos perecieron. ¿Quiere decir que todos perdieron a su salvación? No, ¿sí? No podemos hacer esa comparación, ¿sí? Porque nos vamos a quedar cortos. Sabemos que la salvación siempre ha sido, ¿qué? Personal. Dios no salva a una familia completa por ser todos, porque haya un creyente ahí, todos se salven, ¿verdad? ¿O sí? De la misma manera no salva a una nación completa. Individualmente cada quien debe de ¿qué? Creer por fe. Necesita creer en Cristo, ¿sí? Ahora, sin duda, muchos de los que salieron de Egipto, muchos de ellos ya creían antes de haber sido rescatados, ¿sí o no? Tenían su confianza en Dios. Muchos se convirtieron cuando fueron sacados, y muchos se convirtieron en el camino, ¿sí?
pero fue individualmente, no en conjunto. ¿Ok? Ahora, su liberación nacional es un símbolo, no lo podemos usar como un símbolo de salvación, ¿sí? Para todos, sino es un símbolo de salvación del nuevo pacto, que también el nuevo pacto se da ¿qué? Individualmente. ¿Sí? Hoy vivimos en el nuevo pacto y aún en el nuevo pacto, aunque cuando un miembro de una familia se salva, esa familia tiene la oportunidad de que toda la familia sea salva. ¿Por quién? Por ese que se convirtió, ¿sí? Pero cada uno debe que confiar en Cristo Jesús individualmente. Así que el Éxodo fue el llamamiento de Dios a un pueblo escogido. Fue un llamamiento a creyentes y también a incrédulos. No todos los israelitas eran creyentes cuando salieron de Egipto, ¿sí? Como dije anteriormente, unos ya creían, otros creyeron al salir y otros se convirtieron en el proceso, ¿sí? En el camino a la tierra prometida. Pero todos eran una comunidad que Dios había llamado para que diera testimonio al mundo, ¿sí? Y todos ellos fueron llamados a la misma ¿qué? Carrera. ¿Se acuerdan que Dios no nos libera de algo para que cuando seamos liberados hagamos lo que nos plazca? ¿Sí? Cuando Dios mandó a Moisés a que fuera a decirle al faraón que libertara a su pueblo, ¿qué fue lo que le dijo Moisés al faraón? O más bien, ¿qué le dijo Dios a Moisés que fuera y le dijera a faraón? Que libertara a su pueblo para que fueran al desierto y ¿qué? Le adoraran. ¿Sí? Y nosotros fuimos sacados del pecado, libertados del pecado, pero fuimos ahora ¿qué? Ahora, antes éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos ¿de quién? De Cristo, ¿sí? O sea que siempre no podemos estar así nomás como sueltos completamente, ¿sí? Así que ellos también fueron sacados de Egipto para correr la carrera. ¿Cuál carrera? La carrera para la cual nosotros también fuimos sacados para llevar a cabo. ¿La carrera de qué? Predicar el Evangelio. Esa es nuestra carrera. ¿Sí? Como creyentes, esa es nuestra vocación. Esa es nuestra carrera. ¿Sí? Y como dijo Pablo en el versículo 24 del capítulo anterior, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que el ¿qué? Lo obtengáis. ¿Sí? Esa es la carrera en la que la nación usó mal su libertad, ¿sí? Israel usó mal su libertad para la cual fue sacado, ¿sí? Y quedó ¿qué? Descalificado. ¿Por qué? Porque cayeron en ¿qué? En la idolatría, la inmoralidad y la rebelión. Y por lo tanto, ¿fueron qué? Sacados de la carrera. Así que es precisamente lo que Pablo está diciendo a los corintios. Eso que le sucedió a Israel es un ejemplo para ustedes. Y varios de ustedes ya han sido descalificados de la carrera. ¿Sí? Así que, en otras palabras, dice, no permitan que les suceda a ustedes lo que les sucedió a Israel. ¿Sí? Ahora, cuando aquí en este pasaje habla del bautismo, ¿qué es lo primero que viene a la mente de muchos creyentes? Agua, ¿verdad? Luego piensan, no,
oh, los israelitas fueron bautizados cuando pasaron por el mar, los que apoyan el ser sumergidos, ¿verdad? No, dicen algunos, no, fueron la lluvia de la nube que les cayó y los bautizó. Pero todos están pensando en ¿qué? La mayoría piensa en ¿qué? En agua, el bautismo en agua. Pero ¿saben qué? El verdadero bautismo, ¿cuál es? La limpieza de sus pecados. El bautismo que nos debe de interesar y el más importante es que seamos ¿qué? Bautizados en Cristo. ¿Sí? Bautismo quiere decir sumergir. ¿De qué sirve ser sumergido en agua si no hemos sido sumergidos en Cristo? En otras palabras, tenemos que ser puestos en Cristo. ¿Quiénes fueron los que se salvaron en el diluvio? Noé y su familia, los que entraron ¿qué? En el arca. Así que, de una forma ilustrativa, el bautismo se refiere a eso, que seamos sumergidos, que seamos puestos en Cristo. El bautismo en agua es una ilustración de algo que ya ocurrió, ¿sí? Cuando una persona cree en Cristo Jesús y confía en Él, entonces es puesto en el cuerpo de Cristo, ¿sí? Es puesto en Cristo. El bautismo en agua es solamente la representación de lo que ya sucedió. ¿Entendemos eso? Ahora, ¿por qué habla aquí Pablo acerca del bautismo, lo que está hablando? Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Sí? Cuando dicen en la nube y en el mar, pues todos dicen, oh, es que no, el pueblo no fue sumergido en el mar, porque se acuerdan que pasaron en tierra seca, ¿sí? Algunos dicen, no, pero es que estaba bajito el mar. No, si hubiera estado bajito el mar, entonces ¿por qué se ahogaron los egipcios? ¿Sí? No, o sea, ellos no fueron metidos en el agua, pasaron por tierra seca en medio del mar. Y la nube de la que habla aquí no es una nube que traía agua, es el Shekinah, ¿sí? De Dios. Dios en el día era una nube que cubría el sol y en la noche una llama de fuego que los alumbraba. O sea, era Dios que estaba con ellos, siempre proveyendo lo que necesitaba el pueblo, ¿sí? En el día necesitaba sombra, en la noche necesitaban ¿qué? Luz, y Dios les proveía eso, ¿sí? A eso se refiere la nube. No que era una nube de agua que los salpicó y los bautizó, ¿sí? No. El bautismo al cual se está refiriendo aquí es que todos ellos eran parte de esa comunidad y habían sido puestos bajo el cuidado ¿de quién? De Moisés, ¿sí? De Moisés. Moisés, todo el que era parte del pueblo de Dios tenía que identificarse con su líder, que era ¿quién? Moisés. De esa forma es que está hablando aquí el bautismo de Moisés, que fueron identificados ¿con quién? Con Moisés. Nosotros somos bautizados en Cristo cuando nos identificamos ¿con quién? Pues con Cristo, ¿verdad? Por eso somos bautizados en Jesús, porque nos identificamos ¿con quién? Con Jesús, ¿sí? Así que bautismo también significa identificación, ¿sí? Y todo el pueblo, todos los que salieron de Egipcio fueron bautizados en Moisés. Quiere decir que fueron identificados en Moisés, ¿sí? ¿Entendemos hasta ahí? Ok. Así como nosotros, como creyentes, somos identificados ¿con quién? Con Cristo, porque somos bautizados en Cristo, ¿sí? Dice Gálatas 3:27,
porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ¿qué dice? De Cristo estáis, ¿qué? Revestidos. O sea que el bautismo tiene la idea esa de identificación espiritual. El ser bautizado en Cristo es una identificación más importante que la ceremonia misma. ¿Ok? Así que los israelitas fueron bautizados en Moisés en el sentido de que se identificaron con él como el líder nombrado por Dios para dirigirlos. Y además, pues, debía de haber solidaridad entre el pueblo y Moisés. ¿Sí? Ahora, Dios también sustentó a su pueblo cuando lo sacó. ¿Sí? Por eso dice de todos los israelitas, dice todos, de hecho, dice todos comieron el mismo alimento espiritual. Ahora, ¿ese alimento espiritual se refiere a que todos fueron salvados cuando salieron de Egipto? Físicamente todos fueron salvados, pero espiritualmente ¿fueron todos salvados? ¿Sí o no? No, acuérdense del principio, Dios no salva por grupo, ni por nación, ni por familia. Dios salva ¿qué? Individualmente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo dice aquí? Todos comieron el mismo alimento espiritual. No se está refiriendo a que todos fueron salvados espiritualmente, porque Dios no salva de esa manera, ¿o sí? Entonces, si no fueron salvados todos espiritualmente, ¿a qué se refiere? Eso queda descartado, ¿sí o no? Miren, milagrosamente, Dios les proveyó comida en medio del desierto. ¿Les proveyó qué? Agua. Sí, maná, ¿verdad? Así que esas cosas Dios se las proveyó, fueran creyentes o no fueran creyentes. ¿Sí o no? De la misma manera que Él nos provee hoy el sol, la lluvia, ¿sí? Dice que nos da el sol, la lluvia, a incrédulos o crédulos a incrédulos, ¿sí? A todos, porque es la misericordia y la gracia de Dios en general para todo ser humano. ¿Sí o no? Así que Dios proveyó milagrosamente el maná como alimento y también les proveyó agua. Y en ese sentido todos se está refiriendo a un sustento espiritual, un sustento milagroso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recibieron provisiones de una fuente ¿qué? Divina. Más que de una fuente ¿qué? Natural. Porque recuerden, estaban en el desierto, naturalmente en el desierto no hay esas cosas. Así que las cosas que ellos recibieron fueron dadas divinamente, ¿sí? Divinamente. Así que esa fue la fuente de su bebida, ¿qué? Espiritual. Y la fuente de su bebida espiritual fue la roca espiritual que los seguía, y la roca era ¿qué? ¿Quién? Cristo. Ahora, ¿a qué se está refiriendo Pablo cuando dice eso? La roca que los seguía. Las rocas no se mueven, ¿o sí? ¿Se acuerdan recuerden que Dios les dio de beber agua de una roca, ¿ok? Y esa roca, en el Antiguo Testamento, la roca se refiere a quién? A Jehová.
Y también nosotros conocemos a Cristo como ¿qué? La roca, ¿sí? Así que ahí tenemos de que Jesús es Dios, ¿sí? Está usando el mismo término. Cuando Dios proveyó agua de la roca, esa roca lo siguió, ¿sí? Lo siguió en el sentido de que Jesús caminó con ellos, ¿sí? Aun cuando todavía no había venido en forma humana, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos ellos, así como nosotros, fuimos escogidos para Cristo, ¿sí? ¿Sí o no? Así que en ese sentido, Jesús en su, ¿cómo se dice? Bueno, en el Antiguo Testamento se conocía como el ángel de ¿qué? De Jehová. Sí, la distinción, el ángel de Jehová era, era Jesús preencarnado, ¿sí? Antes de la encarnación, ¿sí? Y Jesús proveyó todas estas cosas, ¿sí? Por eso se llamaba que la roca lo seguía. No sé si me están entendiendo. En ese sentido, ¿sí? Además, los judíos tenían una leyenda porque esa roca no era una roca física, sino que fue la roca que le proveyó el agua y además era una roca ¿qué? Espiritual, o sea, el Mesías, que es el término hebreo para Cristo. Y fíjense una cosa, el término que Pablo usa aquí para roca no es Petros, que es una piedra o una roca, sino que usa Petra. El término que Pablo usa aquí es no Petros, sino Petra. Y Petra quiere decir un acantilado, una roca gigante. Ahora imagínense, no es que esa roca gigante los iba siguiendo, ¿sí? Sino la referencia es a Cristo, a Jesús, que les iba proveyendo las cosas en el desierto, ¿sí? Esa roca sobrenatural protegió y sustentó a su pueblo y no permitió que Israel pereciera. Como ustedes saben, el Espíritu Santo no moraba en los creyentes del Antiguo Testamento. ¿Sí sabían eso? Así que necesitaban la presencia sustentadora, ¿sí? O sea, del Mesías preexistente, ¿sí? O Cristo preencarnado, que se preocupaba por las necesidades, así como hoy se preocupa por nuestras necesidades, ¿sí? Ahora, todo esto es para que sepan los privilegios de los cuales el pueblo de Israel gozaba cuando fue sacado de Egipto, ¿sí? Y también en comparación los privilegios que tenemos hoy como creyentes, esa libertad, ¿sí? Pero no debemos de abusar de esa libertad. Dice los siguientes versículos del 5 al 10. ¿Cómo fue que abusaron de esa libertad? ¿Cómo es que el pueblo de Israel abusó de esa libertad? Porque eso es lo que Pablo está enseñando a los corintios, que usen eso que les sucedió a Israel como ejemplo y por extensión también nos lo está dando a nosotros, que veamos cómo fue que el pueblo de Israel abusó de esa libertad y fueron descalificados, ¿sí? Dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios. Yo voy a decir, pues ¿de cuántos? Pues de todos, porque la generación que salió no fue la generación que entró, ¿sí? De la generación que salió nomás entraron 2.
Así que, pero de los más de ellos no se agradó Dios. Dice, por lo cual quedaron, ¿qué? Postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron, ¿qué dice ahí? Sí, son como ejemplos. ¿Para quién? Para nosotros. Para que no codiciemos, ¿qué? Dice, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Fíjate, ahí describe por qué fueron idólatras. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Sí? Todo Israel participó en las bendiciones comunes de la libertad, del bautismo, el ser identificados como el pueblo de Dios, y del sustento que obtuvieron por parte de Dios en el desierto. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. Así que aquí podemos ver que esa declaración queda corta, porque nomás 2 entraron, o sea que todos, excepto 2, perecieron. ¿Sí? Solamente Caleb y Josué entraron. Fíjense que ni Moisés ni Aarón entraron. ¿Sí? Porque incluso ellos quedaron descalificados para entrar a... Y sí saben por qué, ¿verdad? Porque Moisés golpeó la piedra en lugar de hablarle a la piedra. Desobedeció a Dios. Así que por causa de su desobediencia, quedaron ¿qué? Postrados en el desierto. ¿Qué quiere decir postrados? O sea, esparcidos, derramados por el desierto, muertos. Así que la mayoría, decimos, la mayoría de los que salieron, casi todos, quedaron ¿qué? Descalificados. No quiere decir que perdieron su salvación, ¿eh? Los que se salvaron y no perdieron su salvación, pero quedaron descalificados de la carrera, fueron sacados de la carrera. ¿Por qué? Porque usaron mal y abusaron de su libertad, abusaron de sus bendiciones, ¿sí? En su egoísmo y obstinación trataron de vivir en el extremo de su libertad, ¿sí? Y cayeron en la tentación y luego en el pecado. ¿Por qué? Porque el exceso de confianza fue su ¿qué? Perdición. ¿Sí? Muchos de los israelitas que fueron descalificados eran creyentes que terminaron por quedar incapacitados para el servicio de Dios. Se convirtieron en lo que Pablo se refiere en otra parte como vasos de ¿qué? Deshonra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se limpiaron de las pasiones ¿qué? Juveniles, como le dice Pablo a Timoteo, y no siguieron la justicia, la fe, el amor y la paz, y en consecuencia se convirtieron, como dice Pablo en 2 Timoteo 2:21, no se convirtieron en instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y quedaron ¿qué? Esparcidos por el desierto como piezas de cerámica, pedazos de cerámica esparcidos por todo el desierto, ¿sí? Que no sirvieron para nada, ¿sí? Así que por eso es un ejemplo para nosotros. Las experiencias de juicios de los israelitas desobedientes en el desierto sucedieron, dice Pablo, como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, los que quedaron postrados en el desierto. ¿Sí? No pusieron su cuerpo bajo servidumbre como Pablo había hecho con el suyo. Dice que yo golpeo mi cuerpo de tal manera que lo tenga controlado. Si no controlamos nuestras emociones, vamos a
a ser presa de ellas. ¿Sí? Un cuerpo controlado es útil para el Señor, pero un cuerpo sin dominio propio no lo es. ¿Sí? El creyente que controla su cuerpo y su estilo de vida califica para servir al Señor. El que entrega su cuerpo a las pasiones y es descuidado en su estilo de vida, ¿queda qué? Descalificado. Así que los israelitas quedaron descalificados por causa de 4 pecados principales que nos menciona Pablo aquí. 1, la idolatría, la inmoralidad sexual, tentaron a Dios y murmuraron. ¿Sí? Primeramente dice la idolatría. Así como los corintios estaban muy familiarizados con los ídolos que los rodeaban por la sociedad, como también nosotros. Ustedes saben que hoy en nuestra sociedad existen muchos ídolos. Aunque podamos decir, oh, pero yo no voy y me postro delante de una imagen o de una estatua. Miren, hay ídolos que no son representados de esa manera. Y cualquier cosa, cualquier actividad puede llegar a ser ¿qué? Nuestro ídolo. ¿Sí? Para unas personas el dinero es su ídolo. ¿Sí o no? Para otras podría ser su trabajo, puede llegarse a ser el ídolo. ¿Sí? Para otros podría ser el deporte. Viven para el deporte, ¿sí? Para otros podría ser, ya me entendieron, ¿no? Cualquier cosa que le demos más importancia puede llegar a ser nuestro ídolo y llegar a que seamos ¿qué? Idólatras. Porque la palabra de Dios nos dice que primeramente tenemos que poner ¿a quién? En primer lugar. ¿Sí? Pero si ponemos algo más en primer lugar que a Dios, se convierte ¿qué? En nuestro Dios, en nuestro ídolo. Cualquier cosa que sea. Y en veces son cosas, pueden ser cosas buenas. ¿Sí o no? Por ejemplo, una madre que ama a sus hijos. Es algo bueno, ¿no? Pero, ¿qué tal si esa madre puede llegar a amar a sus hijos tanto? ¿Sí? El que no está dispuesto a dejar padre, madre e hijos, ¿qué dice Jesús? No puede ser ¿qué? Mi discípulo. ¿Sí? Porque se convierte en un ídolo. Y son cosas buenas. Ser buena madre, buen padre es algo bueno, ¿sí? Pero eso se puede convertir ¿qué? En idolatría si no ponemos atención. Amén. Una pregunta. A ver. ¿La misma iglesia se podría convertir en un ídolo? ¿Y en qué forma, sí o no? Sí, pues el venir a la iglesia solamente podría convertirse en un ídolo. ¿Sí? En idolatría. Simplemente si venimos, fíjense, por eso si venimos, fíjense, bueno, para no adelantarme, porque precisamente aquí viene porque eso le sucedió al pueblo de Israel. ¿Sí? Ahorita vamos a ver por qué se puede convertir. ¿Ok? Así que muchos de los corintios tenían demasiada confianza en su propia fortaleza moral y espiritual y se volvieron descuidados en cuanto a su participación en las actividades en las que adoraban, porque tenían esa cultura. Si nosotros nos descuidamos, como les dije al principio, al rato vamos a andar buscando huevitos allá en el parque. ¿Sí? No es que sea algo malo, pero la sociedad, la cultura y todas esas cosas, después vamos a hacer una mezcla como muchos lo hacen. ¿Sí? Por ejemplo, miren, hay unas personas que dicen que son católicas, ¿sí? Pero dicen, yo soy católico, pero no adoro las imágenes, no creo en los ángeles, no creo en los santos, no esto, nomás en Jesucristo. ¿Y entonces qué estás haciendo ahí? ¿Sí? Entonces no eres católico.
¿sí? Pero si a esa persona le gusta estar ahí, o sea, cree, porque sí conozco yo personas que dicen, yo nomás creo en Jesucristo, ¿sí? Él es Dios y Él es el único, pero se identifican con el catolicismo. ¿Por qué? Porque no se han desprendido de ahí, ¿sí? Conozco a alguien que dice, oh, es que yo retengo lo bueno y cuando dicen algo falso, pues lo suelto. Y se basan en Primera de Tesalonicenses, algo que dice que retén lo bueno. Ujú. Y siempre dice, oh, pues es que yo no critico, yo no soy negativo, yo nomás ¿Quién retengo soy lo yo para bueno. juzgar? Así, ajá. Y lo mismo sucede con creyentes que están en ciertas denominaciones, ciertos movimientos cristianos, ¿verdad? Donde enseñan cosas falsas, pero ahí están, dicen, bueno, pues eso yo lo ignoro, ¿verdad? Pero yo estoy ahí porque los hermanos y porque me gusta el ambiente. Pero fíjense que poco a poco, ¿sí? ¿Cómo dice? Poca levadura. Leuda toda la masa. O sea, la levadura en ese sentido se va metiendo hasta que leuda toda la masa. Poquito, ¿sí? Así es de que hay que tener cuidado. Y eso es lo que le pasó a los corintios. Todos nos podemos descuidar. Es más, todos nos hemos descuidado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los corintios creían que podían asociarse con esas, pues tal vez sus familiares, ¿sí? Pero tanto asociarse con ellos que poquito a poquito fueron cayendo, ¿verdad? Así que Pablo usa el ejemplo de Israel, ¿verdad? Como ejemplo. Dice, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Los israelitas, fíjense, apenas habían salido de Egipto cuando cayeron, ¿qué? En la idolatría. Miren, en el desierto no había sacerdotes, no había templos, no había ídolos paganos para que fueran atraídos hacia esas cosas, pero se las arreglaron para crear sus propios ídolos e improvisar sus propias ceremonias, porque no era lo que estaba alrededor, es lo que ya traían dentro por la levadura que traían desde Egipto, ¿sí? Sus costumbres, las tradiciones, 400 años de estar en un pueblo pagano, se les pegaron todas estas cosas. Y cuando Dios los sacó, seguramente los sacó al desierto para alejarlos de todas esas cosas, pero esas cosas permanecieron en sus corazones, ¿sí? Y aunque no las tenían físicamente, se las arreglaron para después a tenerlas, ¿sí? ¿Y qué fue lo que pasó cuando Moisés fue al monte Sinaí para recibir las 10 tablas o los 10 mandamientos? Nos dice la escritura que el pueblo se impacientó, ¿sí? Por la tardanza de Moisés en regresar. Y con muy poca persuasión convencieron a Aarón para que hiciera un becerro de oro, ¿sí? Y fíjense, el becerro era una representación de un dios popular egipcio. Pero los israelitas planearon usarlo para adorar a Dios. Fíjense, no es que ellos decían, vamos a adorar a un Dios extraño. No, vamos a adorar a Jehová. Pero hicieron el becerro pensando, o sea, diciendo que el becerro era una representación de aquel que los había sacado de Egipcio, o sea, de Jehová. ¿Se imaginan la mezcla que hicieron? ¿Por qué? Porque traían la idolatría en su corazón. Se refirieron al becerro como el Dios que los había sacado. Vean en Éxodo 32:4. Dice, y él los tomó de las manos de ellos. Fíjense, a Aarón, para persuadirlos un poco, les dijo,
traigan las joyas que sacaron de Egipto, pensando que la gente no se iba a desprender de los aretes y anillos y las joyas. Fíjense, les pidió eso, tráiganme todas esas cosas. ¿Y qué creen? Lo hicieron. Fíjense, lo hicieron. Era tanta la idolatría que estaba en su corazón que estuvieron dispuestos a desprenderse de todas esas cosas con tal de que Aarón les hiciera el becerro para adorar a Jehová, ¿sí? Y dice, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Y quién fue el Dios que los sacó de la tierra de Egipto? Jehová. Pero dijeron, este becerro son los dioses que nos sacaron de la tierra de Egipto. ¿Sí? O sea que ellos querían adorar a Jehová, pero hicieron ese becerro en representación de Jehová. Y luego Aarón edificó un altar para el ídolo y anunció, mañana será fiesta. ¿Para quién? Para Jehová. Y es más, miren, ofrecieron los mismos sacrificios que Dios requería, pero se los ofrecieron al becerro, que era el holocausto y ofrenda de paz que acostumbraban a ofrecer a Dios, ¿sí? De alguna manera llegaron a pensar que podían usar un ídolo pagano para adorar al Dios verdadero. Eso fue lo que les pasó. Habían pasado tanto tiempo en contacto con las ceremonias paganas en Egipto que parecía casi natural añadir prácticas paganas a la verdadera adoración. Es lo mismo que ha sucedido hoy, ¿sí? Se ha hecho una mezcla. Por ejemplo, en Navidad ya no se habla de Cristo, ¿se habla de quién? Santa Claus. ¿Me entienden? O sea, porque ya se hizo una mezcla, ¿sí? Y eso es precisamente lo que hizo el pueblo de Israel. Ahora, y Pablo sigue citando, como en Éxodo 32:6 dice, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Miren, si no examinamos el significado de esas palabras, podemos decir, pues, beber, comer y beber y jugar. Comer y beber se refiere a la orgía que seguía los sacrificios. Fíjense, porque eso era lo que hacían. Comer y beber se refería a la orgía que seguía los sacrificios, ¿sí? Jugar, la palabra jugar no es que fueran a jugar ahí a patear una roca, ¿verdad? O algo, no era un deporte. ¿Saben qué deporte era? Era para tener relaciones sexuales, orgías. A eso le llamaban jugar. Así que a eso llegó el pueblo. Era lo mismo que practicaban los egipcios, ¿sí? Así que no era comer y beber y jugar, sino era introducirse en esas orgías en las cuales estaban acostumbrados a ver, ¿sí? Por tantos años. Así que ese juego significa juego sexual, que es la misma palabra que se traduce como caricias en Génesis 26:8. Y como consecuencia de eso, murieron unos 3,000 de los israelitas que habían instigado esa orgía idólatra e inmoral ahí esperando a Moisés en Éxodo 32. Y era lo mismo que les estaba pasando a los corintios. Por eso es que Pablo les advierte, ¿verdad?, que esos ídolos representaban falsos dioses, que en realidad eran ¿qué? Demonios. Primera de Corintios 10:28 dice, antes digo que los que
Dice ahí más adelante en el versículo 20 de este capítulo, dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios, ¿sí? O sea, y no quiero, dice, que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Sí? Porque los corintios ya estaban haciendo eso. ¿Sí? Y ya para terminar, el Dios verdadero solamente puede ser adorado de la manera que Él dice. Si nosotros tratamos de buscar otra manera de adorarlo, se convierte en idolatría. ¿Sí? Se convierte en idolatría. Y no vamos a alcanzar a llegar a responder la pregunta que ha hecho, ¿verdad? Pero más adelante vamos a ver que el pueblo de Israel abusó de su libertad en que siempre estaban descontentos. O sea, no les satisfizo el maná, querían carne. Porque allá en Egipto decían, nos acordamos cuando comíamos pescado, comíamos cebollas, comían ajos, comían esas cosas. O sea, la comida, fíjense, la comida que Dios les estaba proveyendo, el maná del cielo, se quejaron de eso. Y empujaron a Dios hasta los extremos a pedirle cosas, ¿sí? Muchos creyentes vienen a la iglesia buscando cómo les van a servir, ¿sí? En lugar de cómo vamos a servir, ¿sí? Y en esa manera, si venimos solamente a la iglesia para que seamos atendidos, buscamos un beneficio siempre nomás, se puede convertir en idolatría, ¿sí? Venimos a la iglesia porque nos proveen esto, porque me proveen aquello, porque quiero esto, porque quiero aquello, ¿sí? Oh, eso no me gusta. Lo mismo que le pasó al pueblo de Israel. No me gusta el maná, ya me cansé del maná, quiero esto, quiero aquello. Y aunque Dios les proveyó carne y les trajo carne hasta que les saliera hasta por los ojos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nunca estuvieron, ¿qué? Satisfechos. Siempre querían más. No estaban contentos. Pero eso lo vamos a ver más enseguida, ¿eh? Ese fue un poco de adelanto. Bueno, vamos a ser despedidos de la escuela dominical de esta mañana, orando. Padre Santo, Señor Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú siempre nos adviertes de los peligros que están a nuestro alrededor y cómo vencerlos, Señor. Y también nos das ejemplos, Señor, para que podamos entender mejor.